Porque Recording in progress. creo que se está generando un eco por ahí. No, ya Buenas no. noches. Hola Vicky, Hola, buenas Vicky. noches. Buenas noches. Hola, disculpen, pero mi computadora dice que todavía no empieza, entonces no voy a poder hacer mucho aquí en lo que entra. Pero aquí estoy. Muy bien. Vale, pues vamos comenzando. Ya. Vamos a comenzar para ser un poquito puntuales. 8-1. Les presento otra vez el licenciado Eduardo Castañeda, es el que nos está haciendo favor de darnos estas charlas para irnos preparando un poco más de cómo podemos actuar como ciudadanos y observar, fiscalizar y reclamar que los funcionarios públicos trabajen como debe de ser. Bienvenido, licenciado. Adelante. Perdón, Muchas Vicky. gracias. Vicky, perdón, Vicky va a dar las reglas. A ver si ya se puede conectar. ¿Sí, Vicky, me escuchas? Creo que todavía no se conecta, Juanito. Con la computadora, es lo que entiendo. Bueno. La regla es simple, nada más vamos a tratar con respeto el lapso de preguntas y respuestas que tengamos para el licenciado. Sabemos que él nos está ayudando, él no pertenece a ningún grupo de frena, nos está ayudando, es externo y no tiene nada que ver a veces en las decisiones de los legisladores. Él nos está instruyendo qué es lo que podemos hacer nosotros. Adelante, licenciado, comenzamos. Gracias. Gracias. Buenas noches. El tema de hoy es hablar sobre las obligaciones de los municipios. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener a la mano una ley que se llama Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. Esta ley de gobierno viene siendo la reglamentaria del artículo 115 constitucional. En los Estados Unidos mexicanos ya sabemos que se encuentra la formación de los municipios que están gobernados por un ayuntamiento y entonces en cada entidad federativa se debe de contar con esta ley reglamentaria que en algunos estados como el de Jalisco se denomina Ley de Gobierno y la Administración Pública, en otros se les denomina Código Municipal, en otros Ley Orgánica Municipal, pero al final de cuentas nosotros tenemos que contar con la ley reglamentaria. En el caso de Jalisco, la ley reglamentaria nos remite al artículo 49, donde se definen cuáles son las obligaciones de los regidores. Y entonces tenemos obligaciones formales como rendir la protesta, asistir puntualmente, acatar las disposiciones del ayuntamiento, pero algo muy sobresaliente, informar al ayuntamiento y a la sociedad de sus actividades a través de la forma y mecanismos que establezcan los ordenamientos municipales. Aquí es muy importante porque vamos a encontrar un cuerpo colegiado. En el diputado solamente tenemos al diputado propietario. No entra en funciones el suplente porque está en actividad el propietario. Pero en el caso de los ayuntamientos, en el caso de los municipios, son un cuerpo colegiado que se integra de conformidad al número de habitantes que se pueda tener en cada ayuntamiento. Es muy importante que entonces establezcamos lo siguiente. Para este momento ya se empiezan a reunir para definir en qué comisiones van a participar. Pero algo que es sumamente importante es que si nos vamos al artículo 16 de esta ley reglamentaria, el ayuntamiento saliente debe hacer entrega al nuevo, mediante comisiones formadas para tal efecto, de los bienes, derechos y obligaciones que integran el patrimonio municipal en términos de esta legislación. Sin perjuicio de lo anterior, en la entrega de la administración pública municipal
cada uno de los responsables de las dependencias municipales debe proporcionar al nuevo titular lista de personal asignado, inventario de los bienes a su cargo, obras en proceso de realización, relación de asuntos en trámite, dinero, títulos, archivos, libros, documentos que conciernan a la institución y todo aquello que por cualquier concepto corresponda al patrimonio municipal. Licenciado, En el disculpe. caso de Licenciado que la Castañeda. entrega amerite... ¿Me escucha? Sí, Gracias, adelante. disculpe la molestia, es que está muy viciado el sonido otra vez. No sé si nos puede ayudar a separarse un poquito de su micrófono, porque ayer cuando se alejaba poquito ya se oía muy bien. No sé qué sea, Muy la bien. verdad. Ay, perfecto. Muy bien. Gracias. ¿Se escucha mejor? Muy bien, sí. Correcto. Reitero que una primera actividad que tienen que realizar los municipios es la entrega-recepción. Y la importancia de la entrega-recepción radica en que se van a hacer entrega de todos los elementos materiales, operativos, obras en proceso, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me parece que una primera actividad que la ciudadanía puede llevar a cabo es estar atentos en esta entrega-recepción. La ley no le otorga la posibilidad al ciudadano para que se incorpore, pero hay un principio. No, se está derecho cortando que dice, muchísimo. lo que no está prohibido está permitido, de tal suerte que el ciudadano puede permitirse ese derecho. Se está cortando mucho la voz. Sí, sí, ¿me escuchan? Muy viciado. A ver, ¿quiere hablar tantito, por favor? Me voy a cambiar de lugar a ver si. Gracias. Pásame. Me cambié de lugar, ¿se escucha mejor? Un poquito mejor. ¿Me escuchan un poco Sí. mejor? Sí, un poco mejor, sí. Con toda confianza, si no se escucha, me reiteran, por favor. Correcto. Gracias, licenciado. Al contrario, es toda la orden. Reitero, la primera obligación de los municipios es generar el proceso de entrega-recepción. Entre paréntesis, se prevé en algunos estados la asignación de un presupuesto para que se pueda llevar a cabo este proceso de entrega-recepción, es decir, contar con los recursos económicos que permitan hacer frente a esta circunstancia. ¿Se escucha bien? No, se está oyendo muy viciado. Sí, tenemos el mismo problema. No sé si sea el micrófono de su dispositivo, licenciado, el que tenga el problema a lo mejor. Voy a usar mi teléfono celular para saber si Sí, es mejoramos con el teléfono celular. Ok. Muy bien. ¿Sí me escuchan en este momento? Sí. Sí. Bueno, voy a continuar en la inteligencia de que si no se escucha, con toda la confianza me detienen, por favor. Entonces, la primera obligación de los municipios es la entrega-recepción. En segundo lugar,
hay recursos económicos para hacer frente a este proceso de entrega-recepción. Por otra parte, en el artículo 120 aparece la organización y la participación ciudadana y vecinal, que es ahí donde pueden participar los ciudadanos, porque el artículo 120 dice que es de orden e interés público el funcionamiento de personas jurídicas que organicen y representen a los vecinos de las colonias, barrios, zonas, centros de población y comunidades indígenas, mediante los reglamentos que aprueben los ayuntamientos con el fin de asegurar la participación ciudadana y vecinal en la vida y actividades del municipio. ¿Sí se escucha? Sí, sí, todavía se escucha el sonido viciado, pero ahí vamos, licenciado. Mientras está su celular, ahí le estamos siguiendo. A ver si te pueden activar el micrófono. Por favor. ¿Me pueden activar el micrófono del celular? Vicky o Juanito, no sé quién pueda. Reiniciar audio. ¿Me escuchan? Sí. Perfecto. ¿Me escuchan? Sí. Perfecto. Entonces hay un mecanismo jurídico que viene siendo la participación ciudadana y vecinal. Me parece también que hay un defecto, hay un vicio en este artículo porque Licenciado. no nos permite participar en la entrega-recepción. En consecuencia, tomando en consideración que existe la posibilidad de que en la entrega-recepción se refiera a que hay una obra en proceso o que el personal que atiende la recolección de los desechos sólidos o las personas que atienden el alumbrado público y colonia, entonces necesito conocerlos, necesito ser partícipe, necesito que los cambien, que no los cambien, que los estimulen, que no los estimulen. Es decir, aquí juega un papel importante la ciudadanía en la entrega-recepción y con los medios electrónicos estaríamos en posibilidades de contar con un gobierno digital. Ya no necesito presentar un oficio conforme al artículo 8º de la Constitución para generar el derecho de petición. Ya lo puedo hacer a través del WhatsApp o a través del Internet, y entonces podemos avanzar y podemos tener una respuesta inmediata a las cosas exactas que se necesite. ¿Por qué hago esta referencia? Cierto, es importante saber lo que hacen los abogados, que sean transparentes, directos. No estamos escuchando otra vez. Se quedó congelada la imagen. Sí. A día viene siendo los municipios. ¿A qué me refiero con esto? Me levanto para ir a trabajar y yo tengo que asegurarme que el camión recolector va a pasar para retirar los desechos que generé en el día. En segundo lugar, debo de transitar a mi trabajo en calles debidamente pavimentadas. Voy a seguir transitando y voy a requerir de un transporte eficiente o voy a tener que generar condiciones para que mi medio ambiente sea el propicio y me motive para ir a trabajar. Es decir, ver mi ciudad, ver el trabajo que se realiza el día con día. Es decir, debidamente barrido, debidamente alumbrado, con pavimentos, con estacionamientos, de tal suerte que si por alguna razón existe una falla, se va a requerir el apoyo de parte del ayuntamiento. Entonces, en cada barrio, en cada zona, va a ser necesario contar con el tema de las asociaciones vecinales. Voy a poner también otro ejemplo. Pensemos que yo vivo en la colonia Echeverría. Bueno, en mis tiempos había la colonia Echeverría 1, la colonia Echeverría segunda sección, la colonia Echeverría tercera sección.
Si por alguna circunstancia, no me estoy refiriendo a Echeverría, pero me refiero a la colonia Providencia, bueno, pues la colonia Providencia puede estar dividida en Providencia Norte o Providencia Sur. ¿Por qué esta referencia? Porque hay un dispositivo legal que es el 123, que los ayuntamientos deben ver la organización y participación de los vecinos las siguientes atribuciones. Es decir, él debe definir, precisar, revisar los límites de las colonias, barrios, zonas de los centros de población. Si teóricamente mi colonia no está de acuerdo a lo que yo pienso o a lo que tiene el ayuntamiento, bueno, es el ayuntamiento el que en todo caso va a determinar cuál va a ser la definición o va a determinar cuál va a ser la dependencia municipal responsable de atender a los vecinos. Esto con el afán de evitar la burocracia. Ya lo decíamos. Vamos a una dependencia para que se nos atienda un auto y entonces nos dicen, no me toca, no soy competente. Voy a poner un ejemplo. Al salir de mi trabajo, transito por la vía pública y encuentro una boca de tormenta en mal estado que propicia un daño a mi vehículo. Aparte de que propicia daño a mi vehículo, ¿quién debe reparar esa boca de tormenta? Si voy al ayuntamiento, corro el riesgo que el ayuntamiento diga, a mí no me toca porque le toca al sistema intermunicipal de agua potable y alcantarillado. Bueno, si le toca al CIAPA o le toca al ayuntamiento, finalmente yo necesito la respuesta. Pero vamos a pensar que he transitado con mi vehículo, se deteriora mi vehículo y entonces yo tengo el derecho como ciudadano a ejercitar la acción por la responsabilidad patrimonial. Vimos ayer jueves cómo la lluvia en Guadalajara desquicia la ciudad, cómo se afectaron una serie de vehículos, cómo se afectan una serie de casas. Entonces, yo tengo que estar atento para saber cuáles son las zonas de inundación, cuáles son los árboles que cayeron. Hay una escena en una televisión en un canal de televisión donde se dice que pasa el vehículo y al momento de pasar cae el árbol. ¿Qué hubiera sucedido si el árbol cae sobre la persona? ¿Cuál es el derecho que tienen los ciudadanos? ¿O cuál es el derecho que se tiene para solicitar esa reparación del daño? Entonces, es muy importante que podamos prever la situación que amerita el trabajo que se está realizando. Entonces, la entrega-recepción es la pauta. Va a haber ciertos días, va a haber ciertos meses en los que los ayuntamientos tienen que informar cómo encontraron las condiciones de la ciudad. También es cierto que los presidentes municipales deben de estar atentos a la planeación del desarrollo municipal. Recordemos que existen los planes parciales. ¿Qué significa esto? Bueno, yo quiero dedicarme a un trabajo, a un comercio que me acomode, obviamente siempre y cuando sea lícito. Voy a ponerles el ejemplo. Al otro lado de la casa de ustedes, quiero instalar un taller mecánico. Y esto va a provocar ruidos y va a provocar humos y polvos, etcétera. Y entonces, ustedes deben de saber en su colonia qué se permite o qué no se permite de conformidad al plan parcial. Entonces, es muy importante porque en otras ocasiones o en mis tiempos, los vecinos tenían que otorgar una carta de anuencia y se prestaba para muchas cosas. Ahora no necesitamos la carta de anuencia de los vecinos. Ahora yo puedo hacer una consulta en los planes parciales y en el plan parcial se dice si es habitacional, si es industrial, si es mixto. Y entonces es el pan de cada día. ¿Cuántas veces no nos encontramos que vamos a una colonia, Providencia, por decir un caso, pero mañana o pasado se empiezan a instalar una serie de negocios que afectan y atentan contra el desarrollo de
de la ciudad. Entonces, a mí me parece que lo principal en todo este tema de la administración pública es el municipio. ¿Y por qué es el municipio? Porque es el primer contacto que tiene el ciudadano. Regreso de mi trabajo y necesito que esté debidamente atendido el alumbrado público. O inclusive, recordemos ahora con el tema de la pandemia, hubo algunos municipios que empezaron a preocuparse por la capacidad de los cementerios. En algunos municipios hay ese tipo de problemas. ¿Cuáles son los servicios públicos que debe de atender el municipio? Bueno, precisamente el artículo 115 de la Constitución en su fracción tercera o el artículo 94 de la Ley de Gobierno nos dice que el agua potable, el drenaje, el alcantarillado, el tratamiento y disposición de las aguas residuales le corresponde a los ayuntamientos. Pero puede darse el caso que existan convenios de coordinación. Aquí también esto es muy importante porque hay ocasiones que los municipios no tienen la capacidad administrativa o económica y entonces necesitan o la creación de algún organismo o el apoyo del gobierno del estado para que el gobierno del estado realice los cobros correspondientes. Ejemplo, en mis tiempos el impuesto predial lo cobraba el estado, ahora lo cobra el municipio, pero hay ocasiones en que los municipios no tienen esa capacidad administrativa o económica, por ejemplo, el tema de tránsito, y entonces se necesita que el tránsito sea prestado por el Estado a través de una Secretaría de Movilidad. El alumbrado público, la limpia, la recolección, el traslado, el tratamiento, la disposición final de los desechos sólidos, los estacionamientos, los rastros, los panteones, las calles, la seguridad pública, la policía preventiva municipal, los centros deportivos municipales, los centros culturales municipales, la protección civil y los bomberos. Pero vean ustedes, y con esto vamos a concluir la primera etapa. Cuando el ciudadano requiere alumbrado público, a veces se encuentra con la respuesta del ayuntamiento de no ha lugar a atender tu petición, toda vez que primero necesitamos que se instalen las redes de la Comisión Federal de Electricidad. En el caso de la limpia, de la recolección, debe de aparecer instancias federales porque resulta que hay desechos No, por el licenciado, ¿nos escucha? Fíjate que no se está oyendo nada. Está como congelada la imagen, no sé si alcanza a escuchar. No, tenemos un problema de señal. Está haciendo un viento muy fuerte y está tronando el internet. En este tipo de actividades. ¿Qué sucede? Yo les escucho. Los escucho. No, Lick. De hecho, yo estoy acá por la zona centro y ya amenaza. Sí, eso es lo que está pasando. Exactamente está pasando eso. Hay mucho viento, está comenzando a llover en algunas zonas y me parece que el licenciado tiene problemas con el internet por eso. Porque aquí me pasó también ya ahorita. Sí, aquí ya está. Digo, yo estoy escuchando, pero de repente también se me va la señal. Y ya está. Sí, eso va a ser. Es un ventarrón. Está silenciado el micrófono, Rick.
sí. Ahí está. Ahí está activo el micrófono ya. Si gustas hablar, a ver cómo se escucha, licenciado. No, está congelada la imagen. ¿Sí me escuchan? Ahí. Ahí está. ¿Ya me escuchan? Ahí está. Perfecto. Reitero, hay un dispositivo que es el artículo 94, nos habla de la serie de servicios que se deben prestar. No siempre los presta directamente el ayuntamiento. Celebra convenios. Ejemplo, el agua se presta en ocasiones por organismos operadores del agua, como en el caso de Jalisco, que se denomina Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado. El tema de la recolección o la limpia se concesiona a empresas como el tema de CAPSA. El tema de los mercados, en ocasiones los mercados son administrados directamente por el municipio y en otras ocasiones el municipio concesiona o en su defecto realiza contratos que permiten atender ese tipo de esquemas. Los estacionamientos es lo mismo. Hay estacionamientos de primera, segunda y tercera, pero el ayuntamiento a través de contratos concesión o el tema de los panteones. Entonces, es muy importante lo que se está refiriendo en el tema municipal. Yo con esto creo que da lugar a que ustedes puedan participar para dar espacio más bien a las preguntas, porque a diario vivimos los acontecimientos de la sociedad. Simplemente, ahorita con estos ventarrones, ¿qué pasa si hay una caída de un árbol? ¿Qué pasa si el árbol cae sobre mi finca? ¿Qué pasa si el árbol cae sobre mi vehículo? ¿Quién es responsable o no hay responsabilidad? Pero independientemente de que caiga o no caiga, hay personas que se han visto involucradas en accidentes desde que están en espera del camión. Hay veces que el camión solicita a uno que en la esquina se detenga el camión y cuando uno baja, pues obviamente hay una alcantarilla que está destapada, no tiene uno la oportunidad de ver y entonces uno se puede ir en ese tema, ¿no? Y puede uno perder la vida. Ya está lloviendo por acá y vamos aprovechando para sus preguntas. Teníamos a Mili Pacheco con una pregunta. No sé si estás todavía por ahí, Mili, porque estamos viendo todos los cuadros. No, estaba contestando que sí estaba escuchando, Okay. licenciado. Sí, estaba Ok, poniendo gracias. mi manita de que estaba escuchando bien. Está muy bien. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿No, nadie? Entonces yo creo que podríamos continuar porque con su exposición, licenciado, porque no. ¿Cómo no? Gracias. Un problema que en ocasiones nos enfrentamos es la diarrea legislativa. Si nosotros nos metemos a la página del internet, vamos a encontrar que aproximadamente hay 123, 124 reglamentos en Guadalajara. Reglamentos. Pero también el municipio debe contar con su ley reglamentaria, con una ley de hacienda, con una ley de ingresos. Y entonces esto se convierte en un grave problema porque el ciudadano se tiene que ver obligado a conocer toda la cuestión de orden jurídico. La ley de hacienda municipal nos establece cuáles son los impuestos, los derechos, los productos, los aprovechamientos, es decir, aprovechamientos, las multas. Si yo no tengo barrido el frente de mi casa, si no tengo la fachada en buen estado, si tengo un anuncio en mi negocio, si no tengo licencia municipal, genera una serie de responsabilidades, lo que obliga a que conozcamos cuáles son esos derechos y cuáles son esas obligaciones. Entonces, la ley de Hacienda nos dice a cuánto puede ascender una multa por una infracción que yo cometa. ¿Qué pasa si le genero molestias a los vecinos? ¿Qué pasa si tengo mis equipos de sonido
a un volumen muy alto. Aquí aparece que el de la policía municipal. Entonces, hay una serie de situaciones que se van presentando y la intervención de una ley del sistema anticorrupción del Estado de Jalisco. Y aquí es en donde nosotros necesitamos también tomar las providencias con respecto al papel que vamos a jugar con relación a nuestras necesidades. ¿A quién le vamos a llamar? ¿Cuál es el teléfono de emergencia? ¿Quién es la primera autoridad que se debe de presentar? ¿Cuáles son los derechos y las obligaciones que se van a presentar? Entonces, todo esto nos está marcando las pautas. Por eso es muy importante que nosotros podamos organizarnos como ciudadanos para que tengamos, por ejemplo, al responsable de una cuadra, al responsable de una manzana. El responsable de la cuadra tendrá que verificar que los servicios públicos estén marchando de manera correcta. Sin embargo, ya existen los mecanismos electrónicos que le permiten a la autoridad verificar qué servicios están desarrollándose, están funcionando. Entonces, con esta segunda parte, ojalá que alguno de ustedes pueda tener alguna pregunta. Está cayendo agua. Vamos a darle la palabra a Raúl. Si puedes conectar tu audio, por favor, Raúl. Si sigue lloviendo, tenemos que retirar el... ¿Sí me escuchan? Sí, sí se te escucha, Raúl. Sí, buenas noches a todos. Licenciado, una pregunta. La ciudadanía, dirigiéndonos al municipio en cuanto a apoyos para cualquiera de las áreas de salud, deportiva, etcétera, ¿cómo participa el municipio de los presupuestos federales y estatales? Licenciado, ¿sí escuchó la pregunta? Se congeló la imagen otra vez. Están fallando mucho los internet por el problema de la lluvia. Licenciado, ¿nos escucha? Yo los escucho, pero la pregunta no la escuché totalmente. Me quedé con los apoyos federales y estatales. Raúl, ¿podrías repetir tu pregunta y activar tu audio, por favor? Sí, con mucho gusto. Comentaba, los ciudadanos normalmente nos dirigimos a solicitar algunos apoyos, algunos beneficios en la parte educativa, deportiva o de salud. ¿Cómo participan los municipios del presupuesto estatal y federal? Recordemos que el Estado tiene participaciones federales. Aquí tendríamos que entrar al tema de la ley de coordinación fiscal, porque se nos ha dicho que, por ejemplo, está el ramo 33 o están los presupuestos federales y estatales y que se van a distribuir a los municipios. Los municipios sí tienen la posibilidad de contar con esos recursos. Los estados y la federación sí están enviando recursos. Por eso es importante conocer cuáles son esos recursos y estar en la posibilidad de poder bajar los recursos. Ya habíamos mencionado en días anteriores cómo un presidente municipal va a entrevistarse a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para resolver un problema. Se perdió la señal otra vez. Esto ya va a ser un problema porque sí está lloviendo ya en algunas partes. Yo no sé, licenciado,
lo perdimos otra vez, se congela su imagen y perdemos la... Sí, a la orden. Obviamente esto Bien. debe ser por la lluvia, ¿verdad? Pero, ¿nos escucha? Bien. No. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan en este momento? Sí, sí, le escuchamos. Adelante. Correcto. Básicamente, para nuestro compañero Raúl, sí hay participación del gobierno federal y estatal en los municipios, sí se bajan recursos, hay programas específicos, los presidentes municipales los conocen y precisamente producto de esos programas se pueden atender una serie de... En cada trienio municipal aparecen programas especiales o programas regionales que permiten generar obras o generar algunas actividades en el campo o en la ciudad. ¿Es cuánto? Muy bien, gracias, licenciado. No veo más preguntas. ¿Me escuchan? Adelante. Sí. He concluido. No estoy viendo más preguntas en este momento, licenciado. Mire, cuando explicaba usted lo de la entrega y la recepción del puesto de los municipios, me perdí, o bueno, se perdió un poquito la señal, al menos en mi computadora, de cómo las asociaciones vecinales pueden y deben participar en esta transferencia de entrega del puesto. Mencionaba usted que esta petición se puede hacer ya a través de WhatsApp, según entiendo, pero quizás ¿nos escucha, licenciado? La última parte de su pregunta ya no la escuché. Sí, capté muy bien que a través del WhatsApp o a través de algún medio electrónico, entiendo yo que puede ser Twitter o Facebook, no sé, ¿verdad? Se puede, la asociación vecinal debe solicitar la participación en la entrega, recepción del puesto entre los dos presidentes municipales. La pregunta es, ¿se solicita asistencia? ¿O cómo sería el proceso un poquito más detallado para poder asistir? Reitero que la ley no lo prevé. Ah. Entonces debe ser la cortesía política o la negociación política la que permita que la ciudadanía se acerque, o también la representación vecinal manifieste qué obra está en proceso para que no se vaya a ver deteriorada o detenida. Entonces, esos son mecanismos de participación donde a través del oficio o la llamada podemos nosotros ser tomados en cuenta. ¿Es cuánto? Ok. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? No, digo, derivado de todo este problema que tenemos de la tormenta, pues hemos perdido bastante participación en el chat. Pero en el momento, ¿alguien tiene alguna otra pregunta para el licenciado acerca del municipio? Bueno, a lo mejor se me ocurre otra pregunta, licenciado, ahorita. ¿Es factible utilizar al diputado local para tener ese acercamiento con el municipio, como asociación vecinal, por ejemplo? ¿Podría ser una opción? Sí, es factible, es una opción. Y hay ocasiones en que los diputados y los municipios son del mismo partido y como que caminan en la misma ruta. Cuando son de diferente partido, se puede complicar un poco, pero creo que los tiempos actuales ameritan que tengamos respuesta por parte de las autoridades sin importar los colores, sino que debemos tomar en cuenta que son gobierno. Hay muchos dirigentes que efectivamente se ponen la camiseta de gobierno y no ven colores. Pero también no se nos olvide que se tiene a la mano los resultados electorales, de tal suerte que sabemos determinadas zonas o determinadas secciones
o determinadas casillas en favor de quien emitieron su voto, y entonces en ocasiones se puede pensar como que se gobierna con los que votaron por mí y que en ocasiones se deja en segundo o en tercer término a los que no votaron por mí. Por eso la democracia no se basa exclusivamente al día de la elección. La democracia es una actividad permanente, es una lucha permanente para poder lograr un mejoramiento en las condiciones de vida. Es cuanto. Muy bien. Bueno, a ver si me lo permite el grupo. Yo me acaba de brincar en este momento una pregunta que no es del tema, no es del municipio, es del diputado, de los diputados locales. Si ustedes me lo permiten, quisiera hacerla para que no es el caso de nosotros, del Distrito 8, pero creo que sí es el caso de otros distritos. En el caso, por ejemplo, de los distritos donde el diputado es de otro partido que no es Movimiento Ciudadano, sino es de Morena, y vamos a suponer que los ciudadanos del distrito que le corresponde quieren tener acercamiento con esta persona, y esta persona pues se muestra reticente a tener ese acercamiento o esa comunicación. ¿Qué cuestiones, qué procedimientos legales tiene el ciudadano si ese diputado se niega a tener el acercamiento con ese grupo de ciudadanos por su ideología, por lo que usted guste y mande? ¿Hay algo que se deba de hacer como un segundo paso en caso de una negativa de esta persona? Sí, yo creo que dependiendo del caso concreto, pudiéramos instrumentarlo, habíamos dicho con anterioridad, la ley de responsabilidades, porque la acción o la omisión que pueda generar una persona es causa de un delito o es causa de una responsabilidad de orden administrativo. Sí hay mecanismos, máxime ahora. Recordemos que el primer mecanismo que se ha venido utilizando, pero que obviamente debe de estar debidamente fundado, es el tema del juicio político. No se nos olvide que existe ese instrumento para quienes atentan contra la Constitución. También es cierto que en la Ley de Participación Ciudadana, inclusive a nivel nacional, se está contemplando el tema de la revocación de la iniciativa popular, y hay una serie de mecanismos que se pueden utilizar, que va desde el coordinador de la fracción parlamentaria, que va del partido político, o que va inclusive a nivel nacional. Voy a poner un ejemplo. Si yo no veo respuesta en un diputado de un partido, puedo ir con el superior jerárquico. Y cuando hablo del superior jerárquico me refiero o al partido o al presidente de la República, o inclusive al dirigente nacional del partido, para lograr los objetivos que se buscan. Aquí lo que necesitamos como ciudadanos es la continuidad, no el borrón y cuenta nueva. Nosotros necesitamos plantearle, por ejemplo, a los diputados, oye, hay que generar leyes que no permitan que cada trienio un presidente municipal manifieste: vamos a generar una transformación en la administración pública, y para tal efecto las patrullas que antes estaban pintadas de azul, ahora las pintemos de color naranja, o mañana las pintamos de color verde. Inclusive el equipamiento urbano, hay ocasiones en que determinados postes o determinado equipamiento se pinta con determinado color, cuando existen normas oficiales mexicanas que no permiten que ciertos postes, por ejemplo, alumbrado público, pues el poste de alumbrado público debe ser verde. Bueno, ¿por qué lo voy a pintar amarillo? ¿Por qué lo voy a pintar azul? Entonces, sí hay posibilidades de buscar esas instancias, pero obviamente es un trabajo del día a día y necesitamos ciudadanos
conscientes, participativos, que no sean apáticos, pero también no se nos olvide que muchos de los que ejercen el poder van a pretender desalentarnos para que esto no se pueda llevar a cabo, porque el ciudadano va a perder la voluntad o va a perder la iniciativa de realizar determinados trabajos. ¿Es cuánto? Bien, hay una pregunta aquí, licenciado, alguien que se llama iPhone, no sé quién sea, y dice, veo con desagrado que cada fin de trienio los gobernantes salientes se roban todo lo que pueden de la presidencia. Como ciudadanos, ¿qué se debe de hacer? Esa sería la pregunta. Bueno, se puede recurrir a los regidores entrantes o salientes, porque la ley de gobierno nos dice que una vez que se lleve a cabo la entrega-recepción, se contará con un término para que puedan comparar, cotejar lo que recibieron con lo que están entregando. Entonces, hay organismos en donde, por ejemplo, las contralorías, hay quien dice que las contralorías deben ser ciudadanas y deben de ser contralorías ciudadanas para que sean realmente los ciudadanos que estén representando este esquema. Por ejemplo, hay quien dice que en ciertos museos las obras de arte las sustituyen por otras que son de diversa calidad. Solamente los expertos pueden decir, fíjate que esta pintura o fíjate que este mueble está sustituido porque no representa los años o los tiempos que se deben de manejar. Yo creo que sí se tiene razón respecto a que cada 3 años se andan perdiendo camionetas o se andan reclamando, o como las camionetas no son propias, pues obviamente generan una serie de situaciones. Entonces, si entendí bien, licenciado, la clave está en la entrega-recepción, ¿verdad? A mí me parece que la clave está en la entrega-recepción, porque de ahí parten los que llegan, pero también los que se van. Así es. Muy bien. ¿No se ven más preguntas? ¿Alguna otra pregunta? Hay una pregunta en el chat, Alex. Dice aquí, yo tengo una pregunta, la pregunta Yoli Álvarez. ¿Cómo se llama la ley donde mencionó el artículo 49, obligaciones de los municipios? Sí, se llama Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. Ok. ¿Más preguntas? ¿No se ven ahorita aquí a la mano? No, no se ven. Bueno, si me lo permiten, vuelvo a hacer otra pregunta. Hablando de los regidores, licenciado, ¿nos puede decir algo acerca de esta figura? ¿Cómo funciona? ¿Qué aptitudes tienen los ciudadanos para en un momento dado exigir o monitorear su desempeño? Sí, cómo no. El artículo 50 de la Ley de Gobierno establece las facultades de los regidores. La primera facultad que tienen los regidores es presentar iniciativas de ordenamientos municipales o proponer al ayuntamiento resoluciones y políticas que deben adoptarse para el mantenimiento de los servicios públicos. Mi sugerencia es que en primer lugar necesitamos conocer la comisión que tiene cada regidor. Los regidores se van a integrar de manera colegiada en comisiones. Ejemplo, la Comisión de Cultura o la Comisión de Participación Ciudadana. Entonces, conociendo cuáles son esas comisiones, nos va a permitir saber con quién nos vamos a dirigir para el caso concreto que nos ocupe. En el artículo 50, reitero que se habla de las facultades y también pueden los regidores solicitar y obtener copias certificadas de las actas de sesiones. Afortunadamente, ahora con el Internet,
uno puede estar revisando las sesiones, la orden del día que se va a desahogar, se puede asistir a las sesiones del ayuntamiento porque estas deben de ser públicas, salvo que por alguna situación se considere algo especial, se tendría que manifestar. Pero también se tiene que checar el tema de las asistencias de los ediles a las sesiones. Obviamente, el munícipe, el edil o el regidor, pues teóricamente tiene que estar al frente de sus responsabilidades. Por ejemplo, en el artículo 51 se establece que al renovarse los ayuntamientos, acorde a los procedimientos que establece la reglamentación de la materia, cada fracción edilicia debe entregar al servidor público encargado de la Secretaría una serie de documentos como son el acta en donde conste la decisión de que sus miembros se constituyeron en fracción edilicia, es decir, determinado partido político va a decir de conforme al artículo 51, este regidor va a ser la persona que nos va a representar en la fracción, ¿no? Entonces, es muy importante conocer estos elementos para que podamos nosotros checar. Viene una pregunta de Ajijic, ahorita lo vi en el chat, donde hacen referencia de cuáles son las obligaciones de los delegados. En la ley de gobierno, el artículo 7 establece que los municipios en el ámbito de sus respectivas competencias pueden constituir delegaciones de acuerdo a las bases siguientes. Y entonces, aquí viene otra vez la participación ciudadana, que un grupo de vecinos cuyo número no sea inferior al que corresponda a las 2/3 partes de su población, lo solicite al ayuntamiento. En mis tiempos, en el caso de Guadalajara, había delegación en Huentitán, delegación en San Andrés. Entonces, es muy importante primero ver la conformación que se tiene. Pero finalmente, el delegado, como su nombre lo indica, es la persona que recibe del presidente municipal ciertas facultades para poder atender los servicios públicos. ¿Qué obligaciones? Los servicios públicos, la seguridad, la recaudación. Entonces, por eso es muy importante esa pregunta para que nosotros podamos saber, de conformidad al reglamento, cuáles son las obligaciones, independientemente de la seguridad, servicios y recaudación. También es la primera autoridad y como primera autoridad está obligado a recibir una serie de peticiones. ¿Es cuánto? Muy bien. Tenemos una pregunta de Guillermina. ¿Tienes el audio, Guillermina? Adelante, por favor. Sí, ya lo tengo. Buenas noches a todos. Mi pregunta es sobre el plan de desarrollo municipal, porque se están construyendo demasiados fraccionamientos pequeños y grandes en Tlajomulco de Zúñiga. Yo quisiera saber quién tiene la responsabilidad de dar los permisos para la construcción, si los diputados tienen algo que ver ahí, ¿cómo funciona esto? En primer lugar, en materia de permisos, la fracción cuarta del artículo 115 constitucional determina que es una atribución de los ayuntamientos. La responsabilidad va a recaer en obras públicas, pero obras públicas se sujeta a los planes parciales. En consecuencia, existen comités o deben de existir comités de planeación. A veces esos planes parciales se ven rebasados por los intereses. Concretamente, el propio gobernador del estado de Jalisco ha señalado que existen abogados sin escrúpulos que en lugar de aplicar la ley, aplican una serie de criterios y de lagunas en donde en contubernio con autoridades propician esas autorizaciones indebidas. Es decir, usted como ciudadano debe presentar una solicitud y si no le contestan, en ciertas leyes se dice,
Si no le contestan, entonces significa que le están diciendo que sí se puede. Afirmativa ficta, dijeran algunos. Pero también hay quienes dicen, a ver, en caso de que presentes una solicitud y no te contesten, se entiende que hay una negativa. Y bajo esa situación se puede ir a los tribunales. ¿Cuántas veces no hemos conocido de que los tribunales dicen una cosa y la autoridad dice otra? Y en todo caso, ya estamos viviendo un tema actual donde dicen que hay un conjunto habitacional en donde no se permite la habitabilidad, pero ya está habitado. Sí. Y obviamente hay municipios que en este momento pudieran decir que tienen 3 presidentes municipales. Primero, el que solicitó licencia para contender por otro municipio. Segundo, el que fue electo. Y tercero, pues el que está cubriendo al primero. Hay quien dice, es que de los 3 no se hace uno, pero al final, casi siempre, imagínese nomás que el día 31 de septiembre o el día último de septiembre nos encontremos con que vamos a hacer una fiesta y nos vamos a desbordar. A las 12 de la noche cesaron las funciones de unos, pero entran en funciones los otros. Pero la sesión se va a llevar a cabo a las 5 de la tarde. Entonces, todo esto es medio complicado, porque si nosotros queremos que algo no funcione, pues sabemos que en México se forman comisiones, y entonces, si no queremos que funcionen, hay comisiones. Pero cuando hay planes parciales, como en el caso de Guadalajara, pues nos encontramos con que hay suspensiones porque luego entran los tribunales y los tribunales dicen una cosa y la autoridad dice otra, y finalmente se están dando las construcciones. Voy a ponerle finalmente el último ejemplo. Vamos a pensar que yo soy el constructor. A un lado de su casa, yo le levanté un edificio de 4 niveles, pero resulta que el plan parcial nomás permite 2 niveles. Bueno, hay un reglamento que fue generado por los regidores, porque no es el caso de los diputados. Los regidores tienen facultades legislativas. Claro que hay algunos casos que deberán de ser aprobados por los diputados, pero hay otros casos en los que específicamente son los regidores. Conclusión. Existe un reglamento de indemnización, compensación y mitigación. Es decir, voy a pagar para regularizar lo irregular. Ha sido muy criticado, pero se dice que en virtud de que hay amparos y que no me pueden derribar lo que ya está construido, pues puedo pagar 2, 3, 4 millones de pesos, y entonces eso me permite realizar las acciones que se están emprendiendo. Es un tema muy complicado. Muy complicado, porque, ya ven. Porque es un tema en donde por una parte están los intereses inmobiliarios y por la otra pues está el problema de la sociedad, en donde tenemos una serie de construcciones. Simplemente pongo el ejemplo. A una cuadra de Expo Guadalajara, ayer se inundó, porque resulta que ahí se hace no un encharcamiento, una verdadera laguna que fue motivo de esta situación que se está presentando. Ya no digamos Mariano Otero, López Mateos, Lázaro Cárdenas, en donde finalmente también el crecimiento de la ciudad genera zonas de inundación. Y obviamente cuando nos venden, pues nos venden muy pintado, muy arreglado, muy bonito, pero al primer temporal de lluvias nos llega el agua hasta por las tazas de baño, no por las bocas de tormenta de las calles. Mire, licenciado, yo le quiero comentar una situación que he visto en Tlajomulco. Hay ejidatarios que han vendido loteados sus terrenos, pero venden lotes de 5 por 12. Yo creo que debería haber una reglamentación para vender cierta cantidad de metros cuadrados, porque se me hace muy injusto para la gente que tengan que vivir en un cuartito toda la familia. 5 por 12 es de veras
algo muy pequeño como para tener ahí cocina, sala, recámara, todo. Viven de una forma muy triste. Completamente de acuerdo con usted. El artículo 4 de la Constitución habla que todo mexicano tiene derecho a una vivienda digna. Y la primera pregunta es saber si hay dignidad en multifamiliares que están propiciados precisamente por institutos nacionales de vivienda, pero que también se les puede solamente ofrecer a quienes desafortunadamente tienen un alcance en esos términos. Hace unos días se publicó una nota periodística mediante la cual se dice que aproximadamente hay trabajadores que pueden obtener préstamos por 500,000 pesos. Entonces, ¿qué van a comprar con 500,000 pesos? Y eso es una situación muy, muy seria. Ahí es en donde vienen las complicaciones y ahí es en donde los diputados federales, los locales, los regidores en conjunto deben ver hacia la ciudadanía, pero muchas de las veces ven hacia otro tipo de intereses y entonces se desvirtúa la función pública para engrosar bolsillos o generar compromisos en otras instancias. Es cuanto. Sí, licenciado, porque venden ese tipo de lotes y no tienen para ponerles servicios, o sea, los venden así a las personas que pueden comprarlos y se los venden hasta en abonos, o sea, pero son pequeñísimos y no tienen nada de servicios. Es muy complicado. Completamente de acuerdo con usted y lo estamos viendo precisamente en Tlajomulco y en otras partes de la República, porque al final de cuentas, pues hay problemas muy severos de vivienda y eso me hace recordar que en mis tiempos el artículo 27 prohibía que los ejidos vendieran sus parcelas. Obviamente, en una época histórica se dijo que era necesaria la participación de la iniciativa privada y en consecuencia que era necesario modificar la ley agraria para que ahora se pudiera realizar ese tipo de actividades. Hay quienes dicen que se va a presentar la concentración de la tierra, pero también hay quien dice que esas modificaciones van encaminadas a fomentar el desarrollo de la vivienda, pero como bien dice usted, en mis tiempos se les llamaba palomeras en lugar de casas. Sí. Entonces, ese es un problema donde también ya se escucha la conversación de los vecinos, porque los muros también tienen características muy especiales y para usted de contar todo lo que podemos decir. Así es. Muchas gracias, licenciado. Igualmente. Tenemos una pregunta, Isabel, si pudieras, por favor, prender tu cámara y activar el audio también. No sé si Isabel nos está escuchando. Ya tiene audio, nada más falta su imagen. Sí, la cámara, Isabel. Disculpen, pero no tiene audio. Como que no entró el audio. Ni la cámara tampoco. No, ni la cámara. Bueno, Isabel, si quieres poner tu comentario, tu pregunta en el chat para poderlo transmitir. Por lo pronto. Mientras... perdón. Adelante, Vicky. Mientras, aquí hay unos comentarios. Está Marco Antonio Pérez, que dice que es la primera vez que escucha esta información, que él está en Querétaro, y con mucho agrado escucha que vamos poco a poco sincronizando y cree que debemos seguir fortaleciendo el que le quede claro tanto al funcionario como al ciudadano, que vamos hacia el empoderamiento y que seguiremos hasta lograr ganar terreno en la Constitución, ya que muchas reformas que han modificado favorecen al político y también deben saber que vamos por la fiscalización en todo sentido a su desempeño. Y bueno, hay varios comentarios posteriores y ya muy adelante, Lorena Barragán dice que Ajijic es pueblo mágico y que los vecinos venden tacos en la calle con esas sillas y todos, que si eso es correcto. Pues esto sí es para usted, licenciado. Gracias. Yo creo que es con el esquema que se quiera mirar. Quienes están a favor
dicen que el ambulantaje es preferible tenerlo a que vayamos a generar células delincuenciales. Los que están en contra dicen que no es higiénico, que no genera imagen, y entonces hay una lucha en todo el territorio por la sobrevivencia. No solamente tenemos los vendedores de tacos, sino que los ciudadanos salimos a la calle a ganarnos la vida y ganarnos el pan con el sudor, no solamente de la frente, sino de todo el cuerpo. Eso de que correcto o incorrecto, bueno, precisamente hay reglamentos, como en el caso de las principales ciudades, donde se dice en el centro histórico no se permite ambulantaje. O si vamos a permitir que alguien realice una actividad comercial, vamos a diseñarle, por ejemplo, algún tipo de escenario para que tenga una buena imagen. Por ejemplo, en las grandes ciudades se contemplan a los aseadores de calzado. Ahí también juega un papel importante los sindicatos, las organizaciones, porque ahora todos los partidos políticos han creado asociaciones para la defensa del ambulantaje. Pero también el comercio establecido continuamente hace referencia de que es una competencia desleal, que no pagan impuestos, que no se generan las condiciones favorables. Jurídicamente se dice que las calles no son de los ayuntamientos y que por lo tanto no deben ser los ayuntamientos quienes deben de estar rentando las calles. Entonces, correcto o incorrecto, pues finalmente es como lo queramos mirar. Tenemos que ver la zona, tenemos que ver la ciudad, tenemos que ver las condiciones. Hay quien dice, por ejemplo, que los viene deben desaparecer. Hay quien dice que los viene también juegan un papel importante porque auxilian al automovilista que no siempre tiene una visión muy clara. También es cierto que los vehículos se están reformando día con día para que podamos estar observando hacia la parte trasera. Básicamente es nuestra sociedad, pero no se nos debe olvidar algo. En la época prehispánica ya teníamos tianguis, ya teníamos ambulantaje, ya teníamos a las figuras que se encargaban de recolectar los impuestos. Entonces, desde la época prehispánica ha estado el vendedor ambulante y entonces hay una lucha permanente entre el que quiere vender en la calle y el que tiene que vender en un lugar privado. En lugar privado le tengo que otorgar una licencia municipal, en lugar público le debo de entregar un permiso, y ese es el día con día. Los presidentes municipales continuamente tienen que estar tomando este tipo de medidas. Ha habido agresiones a los ambulantes, los ambulantes han agredido a las autoridades y pues hay una lucha. Inclusive si ustedes ven las características personales de algunos inspectores, como que más bien son luchadores, no sociales, sino luchadores tampoco libres, pero parecen pues personas como que están dispuestas a todo y hasta su propio caminar, hasta su propio proceder. Entonces, es muy complicado el tema y precisamente es la lucha continua en donde la ciudadanía tiene que estar exigiendo a su presidente municipal qué tipo de ciudad queremos, porque concluyo, los planes parciales hacen referencia de los lugares establecidos, no del ambulantaje. Muchas de las veces el ambulantaje se resuelve con la anuencia del vecino. A veces el vecino le presta la cochera, a veces el vecino le presta el sanitario, a veces el vecino le presta la conexión de la luz, a veces el vecino es el principal promotor de ese lugar. Entonces, tendríamos que ver casos muy específicos para saber, conclusión, si precisamente quienes se dedican a la venta de tacos nomás venden tacos, porque hay que saber que luego pueden vender otro tipo de tacos y luego también hay que verificar de dónde proviene la carne y si la carne está debidamente reglamentada en el sentido de que sea proveniente de un rastro y que no vayan a estar vendiendo carne de otro tipo de animales, en donde en mis tiempos se hablaba de que determinada persona vendía tacos de perro, tacos de caballo, etcétera, etcétera. Es cuanto.
Muy bien. Pues no sé si alguien tiene alguna otra pregunta, sino para que el licenciado nos haga favor de cerrar su participación el día de hoy. No, pues adelante, licenciado, si nos hace favor. Yo quisiera agradecerles la oportunidad que me brindaron para toda esta semana. Me pusieron a estudiar, cosa que me dio mucho gusto, y continuamos a sus órdenes. Los felicito, me felicito, y creo que se está reflejando un equipo que puede transformar a la sociedad. Mucho ánimo, no se me desalienten, las cosas no son fáciles, pero creo que se encuentran organizados y con ese ímpetu de poder participar. Muchas gracias por su atención. Gracias a usted, Juanito. Pues nada más darle las gracias al licenciado de parte de todos nosotros por este tiempo que nos ha brindado durante la semana, y gracias también a él mismo y a ustedes que nos han estado aquí acompañando para tener este tipo de charlas que nos están cultivando un poco más para poder saber qué tenemos que hacer en la cuestión de revisión de funcionarios públicos. La mala noticia es que esta lluvia y estos ventarrones nos corrieron a varios participantes. La buena es que se le compuso el sonido al licenciado, ya no hubo interferencia, entonces... Dejó de llover. Creo que nos conviene que llueva, ¿verdad? Para que se nos componga el sonido algo. Es correcto. Muchísimas gracias a todos. Les comento otra vez como el miércoles que vamos a tener continuamente algunas conferencias de otra índole, incluso de este mismo tipo, para que todos estemos atentos, cuando menos una vez por semana, irnos capacitando un poco más para saber qué hacer o qué tenemos que hacer referente a esa observación. Muchísimas gracias a todos, que pasen buenas noches, y por aquí nos estamos viendo la semana que entra, si Dios quiere. Buenas noches a todos. Buenas noches. Hasta luego.